Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Fuentes Alegre y hoy les voy a platicar un poquito de la historiografía a lo largo de tres momentos históricos, iniciando por la antigüedad, continuando con la Edad Media y concluyendo con la Ilustración. Pero empezamos con un concepto básico si vamos a hablar de este tema. ¿Qué es la historiografía? Bueno, entendemos a la historiografía como la forma en que tiene el ser humano de interpretar o de dotar de significado o propósito a la historia como tal. ¿Cuál es su utilidad? ¿Para qué funciona? ¿Cuál es su razón de ser? La historiografía nos ayuda a responder estas preguntas, pero lo que pudiera generar discrepancias es que esas preguntas se responden a través de diversas corrientes historiográficas, es decir, que muchos historiadores, muchos historiógrafos a lo largo de estas tres etapas que platicábamos al principio, pues justo dotan de diferentes significados a la historia. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas visiones de la historiografía a lo largo del tiempo. Y bueno, vamos a arrancar del 484 al 425 a.C. con Heródoto, ¿vale? Que es el pionero respecto a la conceptualización de la palabra historia. Es el primer historiador, digámoslo así, que pone sobre la mesa esta conceptualización. Y bueno, para él es importante no solamente recabar, sino analizar los acontecimientos que van sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y poder hacer un registro de los mismos. Entonces, él es el pionero en esta conceptualización y después del 460 al 395, igual antes de Cristo, nos vamos a encontrar con Tucídides de Atenas, que va a perfeccionar un poquito esta visión de Heródoto y él nos va a hablar ya de un método científico, un método más científico para hacer justo este análisis respecto a los acontecimientos históricos y generar un objetivo, ser más objetivo en cuanto a esos análisis. Es decir, quitar la subjetividad de lado, la percepción eh, inherente a cada individuo, ¿no? Que pueda influenciar un poquito en el análisis histórico y dejar hablar a las fuentes, ¿no? De manera más objetiva, no lo que yo pienso, lo que yo creo, sino realmente a lo que tenemos para estudiar de manera eh, práctica, ¿vale? De manera más empírica. Luego vamos a continuar con Platón, que centra a la historia en el propósito de analizar el comportamiento de los seres humanos para sentar las bases políticas, las bases de su organización para llegar a vivir en una sociedad pues mejor organizada, más armónica y demás, ¿no? Entonces, de hecho, en su trabajo de él se basan muchos historiadores más adelante, muchos filósofos, porque él hace esta conexión, ¿no? Entre los acontecimientos históricos y el comportamiento del ser humano. Y luego nos vamos a Platón, va a ser del 427 al 347 antes de Cristo. Y luego nos vamos a ir hasta el 200 al 118 después, perdón, antes de Cristo, y vamos a hablar de Polibio de Megalópolis. Y bueno, para Polibio, la historia no es lineal como la conocemos hoy en día, no. Para él son ciclos históricos que pueden llegar a repetirse, que nos datan de cierta información, de cierto análisis que nos puede prever los siguientes ciclos de alguna u otra forma. Y él pudo llegar a estos análisis gracias a que fue rehén en las guerras púnicas. Entonces, gracias a eso igual él puede generar, prever estos análisis. ¿Para qué? Para un mejor control y poder político.
Luego nos vamos a encontrar con Salustio del 86 al 35 antes de Cristo, y pues ya él nos va a hablar, igual ya en ese margen político que hemos mantenido un poquito desde Platón, nos va a hablar de los problemas morales que hay en Roma, de la corrupción que hay en Roma, ¿no? Que corrompe toda finalidad benéfica para el ser humano respecto de la historia, ¿no? Y que gracias a esa corrupción, pues no puede haber pues una interpretación objetiva, ¿no? Como la que buscaba Tucídides. Y luego nos vamos a ir con Tito Livio del 59 del 59 antes de Cristo al 17 después de Cristo, y él ya nos habla un poquito de cómo corregir justo los problemas morales que veíamos con Salustio a través de eh, que se implemente el deber cívico, el deber de las personas por mejorar todos estos aspectos negativos para tener una mejor organización como sociedad e incluso una mejor organización política. Luego nos vamos a encontrar con Tácito del 56 al 120, igual esto ya después de Cristo, que nos va a decir que la historia es un reflejo de la naturaleza humana. Hace este análisis como una crítica hacia el imperio, una crítica hacia el gobierno. ¿Para qué? Para decir que son ellos, el Estado, los entes del Estado ya corrompidos, quienes dañan la virtud humana, todos los aspectos positivos de la humanidad, pues ¿quién los daña? Los políticos, básicamente esa es la idea de Tácito. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito, antes de llegar bien al tema de Edad Media, la historiografía, seguimos en la antigüedad, pero centrándonos en el tema más bíblico y respecto del cristianismo. Y nos vamos a encontrar primero con Amós de Tecoa en el 760 antes de Cristo. Aquí les digo, retomamos espacios porque nos vamos a centrar, retomamos tiempos aún antes de Cristo porque nos vamos a centrar en toda la relación bíblica. Y este historiador o filósofo o pensador, como quieran llamarle, nos va a hablar de las primeras interpretaciones del tiempo lineal que hablábamos, ¿no? A diferencia del tiempo cíclico que se va repitiendo, aquí es toda una línea que se va contabilizando como la que tenemos hoy en día, y este tiempo lineal es guiado por Dios. Aquí hay las primeras interpretaciones de la moral cristiana. Luego nos vamos a topar con el personaje central del cristianismo, que es Jesucristo, que es el centro de la historia cristiana. Incluso basan en él todas estas corrientes religiosas. Y bueno, es por quien se hace esta subdivisión, ¿no? Del antes y después de Cristo, esta división que viene del catolicismo. Y bueno, él igual toma en cuenta estas bases religiosas, espirituales, como finalidad, como el propósito no solo de la historia, sino de todas las eh, disciplinas, de todos los saberes humanos, ¿no? Claramente como un desarrollo espiritual, un desarrollo del individuo para acercarse a lo divino. Luego nos vamos a encontrar con San Agustín de Hipona, que tiene un librito histórico, La ciudad de Dios, que nos habla acerca de que la historia y todos los acontecimientos son parte de un plan de Dios. Van sucediendo para que nos acerquemos más a este plan divino. Luego vamos a tener a Orocio, no lo confundan con Osorio. Me faltaron las fechas. Bueno, Jesucristo lo vamos a tener del 4 antes de Cristo al 33 después de Cristo. Agustín de Hipona del 354 al 430 después de Cristo. Orocio, no confundir con Osorio. Osorio Chong, no. Vamos a tenerlo del 485 al 420 después de Cristo. Y él nos va a decir que todas las dificultades, las crisis
que han sucedido a lo largo de la historia son castigos divinos, perpetuados por nuestra naturaleza dañina entre nosotros, ¿no? Por hacernos daño entre nosotros como individuos, como humanos, y el resultado que Dios nos castiga, y eso ha pasado a lo largo de la historia. Esta es como su aportación. Y luego vamos a tener a San Isidoro de Sevilla, del 560 al 636 después de Cristo. Y él nos va a decir que todos los eventos históricos a lo largo del tiempo tienen necesariamente que tener una interpretación divina. Se conjuntan con todas las ideologías que ya hemos visto en este apartado, que son parte de un plan espiritual, de un plan divino, ¿no? Luego vamos a tener a Joachim de Fiori del 1135 a 1202 después de Cristo, que nos va a decir que la historia se divide en los momentos de la Trinidad cristiana, un momento del Padre, uno del Hijo y uno del Espíritu Santo, y que esos momentos son parte de nuestro proceso, nuestro desarrollo espiritual. Y ya en el último momento del Espíritu Santo sería cuando ya ascendamos a esta divinidad, a este estado mental o estado etéreo, ¿no? De estar en contacto con lo divino, que esa es la finalidad de la división histórica, ¿no? Entender que son estos tres momentos que nos van a llevar a ese fin. Y luego vamos a tener a Santo Tomás de Aquino de 1225 al 1274 después de Cristo, que nos dice, ok, sí, todo está bien del plan divino, pero recordemos que es un plan divino racional. Es un plan pensado, es un plan que no es improvisado, que no es porque este, llueve porque Diosito así lo quiso, no. Llueve porque Dios creó un ciclo del agua, un proceso natural, biológico, que permite que llueva, pero es una creación de Dios. Y ese entendimiento es parte de entender ese plan racional divino para avanzar hacia el progreso de la humanidad. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en específico en la historiografía medieval y vamos a iniciar con Eusebio de Cesarea del 263 al 339 después de Cristo. Y bueno, este pensador nos habla acerca de la fusión o la conexión que va a existir entre la cultura y la religión como proceso historiográfico. Y a esto lo va a denominar crónica. Y bueno, también en su crónica se centra la contabilización o la medición de los ciclos históricos a través de los lapsos en los que se encuentra un emperador, un papa, un emperador, un papa en el poder. Posteriormente, del 560 al 633, perdón, 36 después de Cristo, nos vamos a encontrar a Isidoro de Sevilla. Y este pensador nos va a decir que la historiografía, bueno, la historia tiene que tener un propósito de canalizar, captar la atención de más personas y esto a través de la incorporación de temas que se diversifiquen. Y justo en esta etapa es lo que aconteció. Se empezaron a abordar temas que empezaron a llamar la atención no solamente de historiadores o de expertos en el tema, sino ya de miembros del clero, de la nobleza, ya se empezó a ampliar el espectro de personas interesadas en la historia y también porque se apertura su estudio al latín. Luego vamos a tener del 662 al 735, perdón, 672 al 735 después de Cristo, a Beda el Venerable. Y él nos va a decir que el objetivo de la historia es la expansión del cristianismo. Esta es su principal finalidad, que
cristianismo se expanda a lo largo del territorio, a lo largo del mundo, y también va a ser un énfasis en la rivalidad que existe entre el cristianismo romano, que es el correcto, a el cristianismo celta, ¿no? Por la propagación que existe, pues evidentemente hubo sincretismo y pues también destaca eh, las infuncionalidades que se presentan por este sincretismo que se presenta. Y bueno, todavía se estudia en toda esta etapa a este pensador. Luego del 742 al 814 después de Cristo, nos vamos a encontrar con Carlo Magno, también conocido como Carlos I el Grande, y él nos va a hablar acerca de la creación de las etapas históricas como procesos de evolución colectiva, como procesos de que el ser humano pueda evolucionar a través de la colectividad, que ese es el propósito de la historia, que genere esta clasificación de ciclos para entenderlos y poder evolucionar en los próximos. Una disculpa, tenemos a Carlomagno del 142, perdón, del 742 al 814 después de Cristo. Me parece que lo dije un poco distinto, pero hay que hacer la aclaración. Luego vamos a encontrar en uso a lo largo de todo el siglo de los siglos XV al XVIII aproximadamente, la crónica de Bernat Desclot como implementada, no que haya surgido en esa época, sino que se utilizó en todos estos siglos, en todo este periodo, porque nos hace un énfasis en la implementación del aparato narrativo, es decir, las técnicas de escritura, las técnicas narrativas específicas para llegar a un resultado objetivo en cuanto al análisis e interpretación histórica. Y en esta crónica se establece que debe ser el enfoque central de la historia. Como un enfoque historiográfico se debe implementar el uso de estas técnicas para no caer en vicios de subjetividad. Y bueno, por eso se usó a lo largo de toda esta etapa medieval, porque se buscaba ya como, era como el inicio de esta implementación, camino al renacimiento. También nos vamos a encontrar al género cronístico en lengua vulgar del 311 al 1350 después de Cristo, que básicamente nos habla de la existencia de ciclos cronísticos, es decir, que los acontecimientos pasados se deben eh, registrar a través de crónicas que se toman en consideración de manera a posterior. Es decir, incluso se usa esta frase célebre en esa etapa de el pasado al servicio del presente, y también se hace un énfasis en que se puede utilizar como una forma de control político, es decir, que las personas con el poder político pueden decidir qué acontecimientos sí se engloban en estos ciclos cronísticos, en estas crónicas, como apoyo para sus determinaciones futuras. Entonces también ahí hay un poco de implementación discrecional de los ciclos cronísticos. Luego vamos a tener del 1460 al 1488 la cuarta crónica general. Y esto es una crítica o una satirización acerca de cómo se falsificaba la historia a través de la ficción literaria. Es decir, que las narraciones de ficción, como se me ocurre, pudiera ser un mito o no sé, incluso una fábula, ¿no? Inclusive se pudieran se pudiera adoctrinar al pueblo para que se creyeran como parte de una narrativa histórica, no ficticia, lo cual genera confusión. Entonces es una sátira, una crítica
de cómo se falsificaba la historia a través de la creencia de ficción literaria. Perdón, hago una nueva corrección de lo que platicábamos hace ratito de la crónica de Bernard Desclot. Se data del siglo XIII. Y bueno, ahora sí vamos a remontarnos a la etapa final que cierra con este momento medieval, que es el inicio del Renacimiento a finales del siglo XIII, principio siglo XIV, y se destaca por el análisis y registro de análisis concretos, no divinos, no religiosos, como se pudiera haber entendido en otros momentos con otros pensadores, sino acontecimientos concretos y cómo los individuos afectan a estos sucesos. Es decir, se deja la religión de lado y se le da un enfoque humanístico a la historia como propósito de desarrollo humano. Ahora sí, vamos a concluir con la etapa de la historiografía en la época moderna y nos vamos hasta el año 1483 con Francesco Guicciardini, no lo pronuncio bien, es italiano, Francesco Guicciardini, ya lo dije bien. Y bueno, él va a ser conocido como el padre de la historiografía moderna porque nos invita a los historiadores, pensadores de la época a hacer un análisis crítico de los documentos oficiales, un análisis objetivo, libre de perspectivas personales respecto de las fuentes primarias de las que podamos echar mano. Posteriormente nos vamos a ir al 1500 después de Cristo y vamos a ver el surgimiento de un tipo de escritura conocida como bastardilla o humanística que surge en Florencia y es un tipo de letra renacentista que combate, digamos, de alguna forma compite contra la escritura gótica. ¿Para qué? Para poder imprimir más libros de mejor calidad, ya que es una tipografía que permite crear más contenido con menor espacio. Entonces, permite que se generen mayor cantidad de libros de manera más eficaz. Por lo que, pues, es trascendental para la historiografía, ya que se puede plasmar más contenido, más fuentes de información de manera más eficiente. Y luego nos vamos al 1694, después de Cristo, con nuestro querido Voltaire, y él nos va a decir que la historiografía es el proceso, el camino hacia la perfección y felicidad humana a través del progreso. Es decir, que la providencia, la naturaleza, digámoslo así de alguna forma, nos ha dotado de la razón para llegar hasta ese progreso, hasta esa perfección, a través del uso del pasado como una guía para el futuro. Luego nos vamos hasta el 1701 después de Cristo también. Todos estos datos ya van a ser después de Cristo. Y nos vamos hasta la Alemania, donde regresa un interés bastante peculiar sobre el mundo griego. Y se destaca un pensador que se llamó Johann Winkelmann, espero estarlo pronunciando bien, que era un arqueólogo, historiador, que dotó de una visión griega pero moderna a la historiografía alemana. Luego nos vamos al 1795 con nuestro Leopold von Ranke, otro historiador alemán que va a ser el precursor de la historia científica alemana y nos va a decir que tiene que hacerse un estudio crítico a las fuentes,
una suerte de método científico, de método de estudio crítico que nos haga determinar las motivaciones de los autores que generaron las causas, ¿no? De los procesos historiográficos, de los acontecimientos históricos. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son esos móviles que generan las causas de los acontecimientos históricos? Finalmente nos vamos ya al cierre de esta época moderna, de esta etapa, en 1800 con la implementación de una suerte de método científico que busca, si se dan cuenta, en mucha similitud con todo el tema de Leopold von Ranke, y nos establece esta etapa que se tiene que estudiar la relación entre los hechos y la persona que los genera, dotando de un significado imparcial a esta interacción, es decir, libre de la subjetividad que pueda tener el historiador, su perspectiva personal, no, sino remitirse estrictamente al suceso como tal, sin que medie la opinión personal del investigador. Y bueno, esto ha sido todo, queridos compañeros. Espero que les hayan gustado mis líneas del tiempo y quedo a sus órdenes. Que tengan una excelente noche.